Me interesó esto de que viviste en Israel. ¿En qué década viviste? ¿En el Yo viví 70, entre 80? parte del 70, parte del 80, desde fines del 73, principio del 74, hasta fines del 84, casi 11 años. Había, me parece, en esa época un estado de convivencia superior al que hay hoy. Se ve mucha más intolerancia hacia la minoría árabe. Los palestinos que viven dentro del Estado de Israel, en realidad cuando yo comencé a vivir ahí estaban en un proceso de descubrir su identidad palestina. Fue un proceso largo y complejo para ellos, porque ellos vivieron durante mucho tiempo separados de los hermanos palestinos que fueron expulsados en 1948 o que abandonaron el territorio en 1948. No tenían contacto con ellos. Ese contacto se restablece después de la guerra del 67, cuando Israel ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza. Muchas familias que habían estado separadas de repente vuelven a tener contacto, después de más de 20 años de no tener ningún contacto, porque estaba prohibido. La ley israelí no permitía que un palestino que vivía en Israel, que no era definido todavía como palestino, se definía a sí mismo como, los definían por lo general como la minoría o la minoría árabe, y ellos mismos se autodefinían como árabes israelíes. El proceso de creación de la identidad palestina para los árabes que viven dentro del Estado de Israel fue un proceso que se dio por dos vertientes. Una, por la creación de la OLP, con todo lo que esto implicó para todos los palestinos, incluyéndolos a ellos. Y en segundo lugar, por las prácticas discriminatorias del Estado de Israel hacia ellos, que tuvo un momento culminante en 1976, cuando la población árabe dentro del Estado de Israel organiza una gran huelga general en contra de las expropiaciones de tierras y que denominan el Día de la Tierra, donde las fuerzas armadas israelíes, eso no era exactamente el ejército, pero no importa, las fuerzas armadas, unas tropas especiales de resguardo de la frontera, mataron a 6 árabes israelíes, 6 palestinos israelíes, en 3 poblados palestinos diferentes, en Kufr Kana, creo que fue en Dir Hanna y en Sajnín, en esos 3 pueblos que murieron 6 jóvenes, y que ese es un momento de quiebre para gran parte de los palestinos que viven dentro del Estado de Israel, en la recuperación de una identidad o la transformación de una identidad, porque la identidad palestina como tal también es novedosa y tiene que ver con, básicamente con el siglo XX o fines del siglo XIX. Las identidades cambian y de hecho los palestinos hasta el día de hoy tienen también múltiples identidades, porque están los palestinos que viven dentro del Estado de Israel, están los palestinos que viven en los territorios que Israel ocupa desde el 67, están los palestinos que viven en campamentos de refugiados en Siria, Jordania. ¿Y el territorio que ocupa hoy Israel como tal, según tu concepto, no es un territorio también ocupado? Es ocupado, sí. Además, Naciones Unidas lo reconoce como tal. Lo que ocupó en el 67. No, estamos hablando desde la creación. Del 48 al 67. Claro, de lo que decía Golda Meir, que había una tierra sin pueblo, por ejemplo, para un pueblo sin tierra que era el judío. Los palestinos lo consideran un territorio ocupado, pero políticamente la inmensa mayoría de los palestinos, o por lo menos a través de sus organizaciones políticas, consideran que ellos quieren crear un Estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza, y la mitad de Jerusalén, o sea, Jerusalén Oriental. Naciones Unidas reconoce formalmente al Estado de Israel en las fronteras de 1948. Podemos discutir lo que es la legalidad internacional y la legitimidad, pero legalmente Naciones Unidas reconoce al Estado de Israel. Hasta hace unos años atrás, especialmente en el 93, con los acuerdos de Oslo y todo, se hablaba con cierto exitismo tal vez de la conveniencia de 2 estados, de crear 2 estados. Hoy cada vez es menor esa posibilidad, ya prácticamente ni se menciona. Israel sigue expandiendo su territorio en detrimento del pueblo palestino. ¿Habrá una solución para eso? Yo creo que es una pregunta como la que no soy tan compleja como la del definir qué es un judío, ¿no es cierto? Como yo no soy profeta, no sé lo que puede pasar. Yo puedo analizar lo que sucede, no Bien. lo que puede pasar. Y en base a lo que sucede, ¿cómo ves el panorama? Sombrío, muy complicado para los palestinos.
esto es porque, como dicen algunos, hay una negativa de los palestinos a negociar, o por el contrario, es Israel el que no quiere negociar ni convivir allí en paz, permitiendo el retorno a la gente. Creo que es complicado por múltiples motivos. Primero porque los palestinos están divididos geográficamente, esto que mencionábamos, una parte vive dentro del Estado de Israel, una parte vive bajo ocupación desde el 67, una parte vive en campamentos de refugiados, donde la idea o la esperanza del retorno es muy complicado, ya son varias generaciones que viven ahí, muchos otros están dispersos por el mundo. Eso ya es un problema. En segundo lugar, los palestinos hoy están muy divididos políticamente, tenían a un líder como Arafat, que había logrado unificar a todas las fracciones palestinas, con problemas, pero era una autoridad moral muy importante, cuestionada, por supuesto, políticamente, pero era una autoridad moral muy importante. La muerte de Arafat deja un vacío para los palestinos que se da paralelamente al surgimiento del movimiento de resistencia islámico Hamas como una alternativa política a la OLP, que además terminaron en una especie de guerra civil entre ellos, la dirigencia palestina, y que hoy el movimiento de resistencia islámico controla la Franja de Gaza y la OLP controla Cisjordania, lo que los debilita. Esto le permite a Israel continuar con sus planes de expansión territorial en un territorio que Israel considera propio y cuyo objetivo es que no haya ningún palestino ahí. Ese es el objetivo de Israel. Un problema grande que hay es el de los colonos que van armados, claro, en esos territorios. No solamente van armados, van expandiendo su terreno con la legitimidad del Estado, con el objetivo de que no haya ningún palestino ahí. Bueno, cuando decimos legitimidad del Estado me refiero a Israel, ¿no es cierto? Pero no, para los colonos. Cuando yo digo con la legitimidad del Estado, digo, los colonos tienen a un Estado que tiene construido un aparato legal que legitima lo que hacen los colonos, que les da un apoyo legal israelí. No importa que no se reconozca. Leyes de ellos, o sea, no las internacionales, por que supuesto, las condenan por todos eso lados. No importa. Para los colonos lo importante es que la legalidad israelí los ampara. Entonces, de hecho, hubo un ministro israelí que dijo que las leyes legales internacionales no son aplicables al Estado de Israel. Eso parte de un debate político. Ahora, cuando los colonos, por ejemplo, reciben el apoyo del ejército para desalojar un pueblo palestino, están teniendo la legitimidad de su Estado para decir lo que nosotros hacemos es legal. Que la legalidad internacional no lo reconozca y que no les dé legitimidad es otro tema. Pero al tener ellos el apoyo del ejército, qué mejor legitimidad para expulsar palestinos. Pero esto también, vos no lo ves como un peligro para el establecimiento de una paz en base a la justicia. O sea, si a una persona le sacan, independientemente de israelíes y palestinos, ¿no? Te roban, te expulsan de tu casa, te sueltan la puerta para que no puedas salir y tengas que saltar el muro del vecino para salir a la calle. Te destruyen tu pueblo. En las calles tienen que poner como mallas, telas tipo mallas, porque los colonos pasan por arriba y les tiran porquerías, orinan. En Al-Jalil pasa eso, en Hebrón. Exactamente. Eso va minando la buena relación y son cosas que se transmiten de generación por generación y que van incrementa el odio, incrementando justamente, van creando, fomentando el odio. Y a eso me refiero yo con las soluciones, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que israelíes pues ya Israel, yo creo que es un eufemismo hablar de israelí y palestinos, para que musulmanes y judíos, árabes y judíos vivan en paz como lo vinieron haciendo hasta el 48. No creo que es un eufemismo palestinos e israelíes, porque no son todos musulmanes, también hay cristianos, y muchos de los israelíes no se identifican con la religión. Volvemos a lo que planteamos de la identidad judía. ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que una condición es que Israel se retire de los territorios que ocupa desde 1967. No lo veo como algo cercano ni a mediano plazo, pero la historia puede cambiar, la coyuntura puede cambiar. Además, nada puede garantizar que lo que yo diga vaya a suceder. ¿Y quiénes son? A ver, discúlpame, yo creo que tanto los árabes como los israelíes, los palestinos como los israelíes, judíos, musulmanes, cristianos, lo que fuere, pueden vivir en paz. Los seres humanos no estamos condenados a la guerra. No creo que por naturaleza el hombre se quiera comer al hombre, si bien esto también está. Yo sigo pensando que los seres humanos podemos convivir en paz. No digo que sea fácil. Por lo tanto, pienso que pueden convivir en paz israelíes y palestinos. La solución para eso está en las Naciones Unidas,
están los pueblos, porque el pueblo palestino cada vez resiste más. O sea, uno veía que antes la imagen era de los palestinos yéndose, cargando sus petates, estableciéndose en Siria, en Irak, en Líbano, pero hoy ya hay una resistencia activa contra la política del Estado. Yo creo que de la Israel. resistencia decreció muchísimo en estos últimos años. ¿Qué quiere un palestino que vive en la Franja de Gaza o en Cisjordania? Lo que quiere cualquier ser humano, vos, yo, vivir bien, tener una casa, que la familia pueda tener trabajo, ir de vacaciones, consumir, lo que quieren la mayoría de la población en el mundo. Y hoy no pueden tener acceso a eso por las situaciones de la ocupación, y encima están divididos, no se pueden visitar entre ellos. O sea, la situación es una situación muy agobiante para los palestinos que ya están viviendo hace 45 años bajo una ocupación extranjera. ¿Podría hacer Israel lo que hace sin el apoyo de los Estados Unidos y el...? No, manera contundente. Israel sin Estados Unidos no podría hacer lo que está haciendo. Todo el mundo puede hacer ataques preventivos, como los de Israel, que ahora quiere atacar Irán, inclusive Siria. Quien logró expulsar... Fue el Hezbollah volando fue el cuartel de los Hezbollah, marines. fue el Hezbollah por la resistencia en el Líbano. Con armamento sirio, sí, Hezbollah lo reconoce públicamente también, que recibían armas de Siria.